Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección más del permiso B de conducción. Vamos con la lección 68. Ya vamos a empezar con la seguridad vial. En toda situación de tráfico intervienen tres elementos: el conductor, el vehículo y la vía y su entorno. Gran parte de los accidentes de tráfico, es decir, entre 70 y 90 de cada 100, son debidos principalmente al factor humano, al conductor. Entonces, ¿factores que intervienen en el tráfico? Pues como he dicho, el conductor, el vehículo y la vía. El factor humano en la seguridad vial, pues es importantísimo. La percepción. ¿Qué nos dicen de la percepción? Pues es importante el estado psicofísico adecuado del conductor. ¿Por qué? Porque los procesos de la información son muy importantes en la conducción. Son tan importantes que los errores de percepción se pueden hallar implicados de un modo u otro en casi la mitad de los accidentes debidos al fallo humano. ¿Fuentes de información procedentes del sistema de tráfico? Pues va a ser la vía por la que se transita, los vehículos con los que compartimos el espacio, el propio vehículo y el conductor mismo. La parte más importante de la información recibida durante la conducción llega a través de la vista. Alineación en la carretera, distancia con el resto de vehículos, diseño de las carreteras, situaciones de los peatones. Y como vemos ahí, no somos personas, en el gráfico que estamos viendo, las personas no somos seres pensados para ir muy rápido. Es decir, no estamos diseñados por la naturaleza para conducir, para ir a grandes velocidades. Entonces, si el vehículo está parado, somos capaces de ver 180 grados, es decir, nuestra visión periférica, el ángulo puede ser hasta 180 grados de visión. A medida que vamos cada vez más rápido, a 65 km por hora, como vemos, se cierra con nuestro ángulo de visión. Percibimos el 70%, es decir, nuestra visión periférica se achata, se acorta. Y a 130 km por hora solo somos capaces de ver el 30% del ángulo de visión, solo lo que hay enfrente. Entonces nuestra visión se adapta a la velocidad de la marcha. Al aumentar la velocidad, el campo de visión se estrechará. Una parte no desdeñable de la información que recibe el conductor proviene de la visión periférica, como os he comentado, que es la que proporciona información de elementos laterales al ojo. Esta información, que es especialmente importante en situaciones como el entorno urbano, intersecciones, adelantamientos, cambios de carril u otras situaciones en las que existen vehículos y peatones en los márgenes del campo de visual. La percepción, los problemas relacionados con la capacidad visual inciden directa y negativamente ¿en qué? Pues la fatiga asociada a la conducción aumenta al ser necesario un sobreesfuerzo en la identificación de las señales e indicadores. El tiempo de reacción, claro, si estamos cansados por lo que sea, pues también va a aumentar. Se va a incrementar al existir una mayor dificultad de identificación de la información procedentes de las señales y marcas de la vía, las acciones de los peatones, etc. La capacidad de adaptación a las condiciones variables del tráfico, fundamentalmente en las condiciones de luminosidad. Hay gente que ve bastante mal por la noche o cuando está recibe deslumbramientos al atardecer, al amanecer. Es decir, el deterioro de la agudeza visual está relacionado con diferentes factores. Sobre todo la edad es uno de las características debido a la pérdida de visión que se produce en el proceso de envejecimiento. La atención, ahora ya pasamos a la atención. No todo el mundo tenemos la misma capacidad de atención sostenida, es decir, de desarrollar una tarea sostenida en el tiempo y seguir atentos a ella. Entonces, la actividad de conducir requiere mantener la atención durante un periodo prolongado, por lo que en cualquier momento puede aparecer un dato que indique la existencia de una situación a la que se debe responder con rapidez para evitar un accidente. Todo conductor experimentado sabe que cuando se conduce durante varias horas seguidas en situaciones que requieren atención extrema, es decir, con mucha lluvia,
niebla o en trayectos que no conocemos bien, debemos ir muy atentos y entonces nos fatigamos más. Es decir, la fatiga aparecerá con muchísima más facilidad. Cuando el entorno es muy conocido, predecible, con pocos estímulos, el conductor también puede tender a dividir su atención hacia otras tareas ajenas a la conducción. Por ello, a veces en situaciones aparentemente seguras se produce el accidente. Un dato: suele haber más accidentes en línea recta, en carreteras rectas, que en curvas. Es decir, porque nos despistamos, porque nos confiamos, porque tendemos pues, a relajar la tarea de conducir y tenemos el accidente. En la conducción prolongada en entornos muy conocidos o predecibles, por su gran visibilidad, seguros y con un elevado grado de monotonía, puede producirse una situación de descenso de la atención incluso hasta el adormecimiento, nos dice. Distracciones. También hay personas que tienen tendencia más a distraerse. Es importante ser conscientes de los peligros efectos de las distracciones sobre la seguridad en la conducción. Se calcula que las distracciones son responsables del 25% de los accidentes. Son muchos los agentes externos que pueden motivar las distracciones, como pueden ser una señalización incorrecta o una excesiva concentración de señales en la carretera que incrementa el tiempo necesario para descifrarlas, pero también realizar determinadas conductas ajenas a la conducción, como puede ser encender un cigarrillo o la radio, atender al teléfono móvil, etc. También hay factores internos que pueden llevar a la distracción y provocar una clara situación de riesgo. Por ejemplo, la concentración en problemas ajenos a la conducción, la división de la atención en buscar una calle, etc. Factores externos a la conducción que pueden distraernos, pues puede ser la temperatura en el interior del vehículo. Conducir con una temperatura de 35 grados en el interior del vehículo, es decir, en verano, es similar a conducir con una tasa de alcohol entre 0,5 y 0,5 gramos por litro de sangre. Conocimiento detallado de la vía. Cuando conocemos mucho la vía, pues tendemos a distraernos porque nos confiamos. Luminosidad y sus variaciones también nos pueden distraer. Existencia de un estímulo intenso que concentre la atención en ese estímulo, qué sé yo, un cartel de publicidad en la carretera, eso nos puede distraer. Y ahora ya pasamos a factores internos al conductor. Es decir, si estamos fatigados o somnolientos, pues vamos a estar más distraídos. Estados psicológicos transitorios, depresión, estrés, también nos van a distraer. Edad avanzada, características personales, mayor tendencia a la distracción. Hay personas, pues eso, que tienen mayor tendencia a distraerse. Acciones ajenas a la conducción, hablar por teléfono, buscar información, etc. Descripción un poco del perfil del accidente por distracción. ¿Quién suele tener accidente por distracción? Pues jóvenes entre 18 y 25 años por su inexperiencia y mayores de 70 años porque ya les cuesta pues percibir más los estímulos, se distraen, pues la edad avanzada que tienen. ¿Cómo suele suceder? Pues un conductor acompañado tiene más probabilidad de tener un accidente que si va solo, especialmente en el caso de los conductores jóvenes. ¿Cuándo? Pues en verano, cuando vamos un poco más distraídos, pensando en el ocio, trayectos para ir a ocio, a zonas de bares, los fines de semana y durante el día. ¿Dónde es más probable? Pues es más probable en carretera, especialmente en autopista y autovía que en zona urbana. 4 de cada 10 accidentes se producen por distracciones. Conductas interferentes. ¿Qué es esto de las conductas interferentes? Pues todas aquellas conductas que no nos van a dejar conducir, es decir, que nos van a interferir en la conducción. Por ejemplo, utilizar el teléfono móvil aumenta la probabilidad de accidente por distracción. Son aquellas, pues entonces, resumiendo, las conductas interferentes son aquellos comportamientos que requieren y por lo tanto distraen la atención del conductor durante demasiado tiempo, como los siguientes ejemplos: utilización del teléfono móvil, tanto marcar el número, hablar, mandar un SMS, un WhatsApp. También, ¿qué más? Buscar información en la vía,
carteles, indicaciones, manipular el GPS, la radio, el CD, conversar sobre algo importante con un compañero o bien abstraerse en alguna idea, jugar con los niños o con los acompañantes, comer o beber conduciendo y aún más si se bebe alcohol, echar un insecto del coche, fumar, etc. Causas de accidentes relacionados con el teléfono móvil. Pues problemas de atención al buscar el teléfono si queremos llamar, desbloquearlo, marcar el número, pulsar. Durante este intervalo de tiempo se cometen más infracciones, al dejar de percibir hasta el 50% de las señales de tráfico. Se pierde el control sobre la velocidad. Importante, solemos bajar la velocidad, es decir, claro, como vemos que vamos un poco distraídos con el teléfono, se suele bajar la velocidad media pues un 10, un 12% y además el conductor está como se nota que va como más desorientado si vas detrás de él conduciendo, ves como que va dando bandazos. Se producen, como os digo, desviaciones de la trayectoria, errantes e incluso salidas de vía y problemas de maniobrabilidad al tener una mano ocupada. ¿Momentos más peligrosos mientras se habla por teléfono y se conduce? Pues al recibir la llamada por el efecto sorpresa, es mejor llevarlo entonces apagado o en silencio para no tener sorpresas. También al marcar un número de teléfono o enviar un mensaje se necesitan de entre 5 a 10 segundos para marcar y más para mandar un mensaje. Durante la conversación, la atención disminuye un 40% a partir del minuto y medio de conversación. Además, si se continúa durante un rato, se queda uno absorto en la conversación mantenida y nos distraemos aún más. Buscar y volver a guardar el teléfono y desviar la vista hacia el bolso. La utilización del GPS pues también es una conducta interferente. Un mal uso del GPS puede suponer causa de distracciones importantes. El GPS se configura antes con el vehículo parado, detenido. Es decir, configuramos a la calle o lugar donde tengamos que ir y ya está, no lo hacemos en marcha. Entonces, los navegadores GPS pueden ser realmente útiles siempre y cuando los utilizamos adecuadamente para no interferir su uso en la seguridad de la conducción. Hay que fijar el dispositivo correctamente, es decir, donde esté, que no se pueda caer o molestarnos. No hay que situarlo en medio del parabrisas para no dificultar la visibilidad de la carretera. No debe interferir con los airbags. Conviene ponerlo lejos de ellos. Los cables en los portátiles no deben enredar ni dificultar los movimientos del conductor. Es mejor también escuchar sus indicaciones que estar mirando continuamente. Es decir, hay que ponerlo en modo que nos vaya dando indicaciones que estar mirando continuamente a la pantalla. Se deben programar, como he dicho, antes de ponerse en marcha el movimiento. Sí hay que reprogramarlos y movilizaremos correctamente el vehículo donde no generemos peligro y lo haremos otra vez. Algunos permiten programar la limitación de velocidad, no obstante, nuestra principal fuente de información debe ser el velocímetro. El juicio del conductor debe anteponerse a las indicaciones del GPS, es decir, muchas veces nos pueden orientar mal. Entonces, nos pueden igual indicar entrar por calles que tienen prohibida la entrada, por lo que sea. Entonces, debemos de mirar, comprobar, no hacer caso riguroso al GPS que puede darnos indicaciones erróneas. El fumar también es una conducta interferente. Encender un cigarrillo supone una media de 4,1 segundos circulando sin control ni atención. A 50 kilómetros en poblado se recorre más de 50 metros con un elevado riesgo de atropello. A 80, pues en carretera convencional se recorren hasta 90 metros, sin prestar atención a la carretera. Efectos de fumar durante la conducción: inutiliza una de las manos, lo que genera más problemas de maniobrabilidad y provoca problemas de visión por el humo que nos viene a los ojos. El CO, es decir, el monóxido de carbono, disminuye la capacidad para mantener la atención y los conductores fumadores evalúan las situaciones con menos peligrosidad, es decir, les hace que vean las situaciones como menos peligrosas. Tienen el doble de accidentes que los que no fumamos.
Habilidades motoras. ¿Qué es esto de las habilidades motoras? Las habilidades motoras son las que permiten al conductor mantener el control sobre la trayectoria y la velocidad del vehículo. El control de la trayectoria es un proceso en el que deben coordinarse movimientos de las extremidades superiores, volante y cambios, e inferiores, es decir, cuando manejamos los pedales. De las habilidades motoras dependen también la agilidad de respuesta y situaciones imprevistas, como obstáculos en la carretera o las respuestas a las acciones de otros conductores. Una vez elegida la maniobra más adecuada, el conductor debe ejecutarla con la mayor precisión y rapidez posible. Este proceso se le denomina capacidad de respuesta del conductor. Pues nada, ya hemos llegado al final de esta lección. Gracias por seguirnos, por atendernos, y ya sabéis dónde nos podéis seguir: en autoescuelalondon.com y en Facebook Autoescuela London. Bueno, hasta la siguiente lección.